Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Guillermo Vázquez y soy profesor del Departamento de Economía Aplicada 1 de la Universidad Rey Juan Carlos. En primer lugar, bueno, me debo disculpar porque no voy a mostrar mi imagen, ¿no? A través de la cámara web porque, bueno, tengo un problema ocular, tengo un problema en el ojo izquierdo que no es de importancia, pero bueno, pues a corto plazo vamos a decir que no me permite tener una imagen muy académica, de modo que teniendo en cuenta que además estos vídeos van a estar en abierto, pues si me disculpáis, pues me voy a abstener de mostrar mi imagen con la ya pues esperanza de que cuando sea formalmente el congreso dentro de una semana, pues ya tenga el ojo en perfectas condiciones y bueno, pues ya en el debate general, ya con la cámara abierta, pues os pueda ya, bueno, pues saludar formalmente y presentarme ya a través de mi imagen. Bien, el título de mi ponencia, como podéis ver aquí, pues es herramienta para el fomento de la lectura voluntaria dentro de la asignatura Economía Internacional del grado en Economía. Las palabras claves son las que supongo que habéis podido ver en el resumen: aprendizaje activo, economía, educación superior y fomento a la lectura. Y el objeto de estudio, como dice el título de la presentación, es la asignatura Economía Internacional, que se imparte dentro del grado en Economía y los dobles grados relacionados en el tercer curso. No obstante, en algún doble grado de Economía con diferentes titulaciones se imparte en cuarto curso, como es el caso, como podéis ver aquí, del doble grado en Relaciones Internacionales y Economía. Y más allá también se imparte en el segundo curso del grado simple en Relaciones Internacionales. En ese sentido, yo lo que busco es comparar los resultados obtenidos, como voy a comentar a continuación, de una modificación en la metodología de evaluación, los resultados que he obtenido en este pasado cuatrimestre, en el primer cuatrimestre del presente curso 2020-2021, en tres grupos de economía internacional que tenía, en relación a los resultados que yo había obtenido en el resto de cursos en lo relativo al fomento de la lectura voluntaria. Ese sería el topic, ¿no? La keyword, el tópico, el topic que de mi presentación sería la lectura voluntaria. En ese sentido, bueno, dentro del objeto de estudio, ya de la concreción de los dos grupos de alumnos que yo he definido, tendría un primer grupo de alumnos conformado por estos tres grupos que yo tuve en el primer cuatrimestre del presente curso, que serían alrededor de unos 200 alumnos, de los cuales alumnos activos, es decir, quitando a los no presentados, alumnos activos tendría alrededor de unos 170, ¿no? Pues hablando de manera general, unos 170, 173. Y el resto de años, en todos estos cursos en los que yo había impartido docencia, tuve unos 154, 150 alumnos, de los cuales activos, pues 148, unos 150, de modo que yo considero pues que una muestra bastante interesante, puesto que supera los 300 alumnos, estaríamos hablando de unos 320 alumnos, y repartidos pues de manera relativamente equitativa. Tendríamos 170 alumnos en este primer grupo con la modificación en la metodología de evaluación y un segundo grupo de unos 150 alumnos. De modo que yo creo que la comparativa es bastante interesante. En ese sentido, hago una distinción dentro de este grupo de otros, hago una distinción en lo relativo a este grupo de aquí de relaciones internacionales que tuve en el segundo cuatrimestre del pasado curso 2019-2020, porque es un grupo, como vamos a ver, que distorsiona las estadísticas de este grupo general de alumnos previos a la modificación de la metodología de evaluación. Lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo con esta presentación? Pues bueno, mostrar unos resultados, como ya os he comentado, en lo relativo al fomento de la lectura voluntaria, que insisto que es el topic de mi presentación, y todo pues de la mano de una modificación en la guía docente, en la metodología de evaluación de la guía docente que yo he puesto en práctica en este curso, puesto que he sido el coordinador de la guía. ¿Y cuál es la hipótesis de trabajo? Pues es muy sencilla. También polémica quizá,
pero es bien sencilla. Yo considero que por mi experiencia, para fomentar la lectura voluntaria era necesario implicar al alumno en la lectura general a través de la evaluación ordinaria. Es decir, obligarles a leer para que de manera voluntaria un grupo de alumnos comenzase a leer. Es muy sencillo, pero pues quizás algo polémico. No obstante, como vamos a ver, yo considero que al menos en mis asignaturas ha tenido éxito. Claro, ¿qué ocurría previamente? ¿Qué teníamos en las guías docentes previas? No se incluía la lectura de ningún tipo como una actividad formal. No había fomento a la lectura. Claro, ¿cómo fomentamos la lectura? Supongo que todos y todas pues lo hacemos del mismo modo. A medida que el curso avanza, a medida que hablábamos de diferentes temas, a medida que salían diferentes cuestiones, dudas, sugerencias de los alumnos y de las alumnas, pues supongo que todos hacemos recomendaciones formales en el propio aula, que en algunos casos pues las hacíamos generales a través del campus virtual en todos los grupos de las asignaturas. Y más allá, es una de las motivaciones que a mí me llevó a la modificación en la metodología de evaluación, tercer punto, debido a que todos los años venían chicos y chicas, alumnos y alumnas, de manera general después de las clases. Se acercaban a la mesa, pero también a través del campus virtual, y me pedían recomendaciones concretas de diferentes temas en los cuales estaban interesados o interesadas. Y claro, a mí me llamaba la atención que no se atreviesen a hacer ese interés público en el aula, que levantasen la mano, ¿no? Para hacerlo público, sino que parece que tenían cierta reticencia, como si estuviese mal visto, y venían a título personal y me lo comentaban en la mesa, en la tarima, o bien, insisto, a través del campus virtual. Y más allá me pedían en algunos casos incluso un listado de referencias. Entonces, claro, eso me llamaba la atención muy positivamente, pero me llamaba luego la atención negativamente que esas recomendaciones que yo hacía de lecturas no se llegaban a concretar en una lectura formal, al menos que yo tuviese constancia, y menos todavía en la formalización académica de esa lectura voluntaria, puesto que yo les decía estupendo, ¿no? Les daba una calificación extra de la calificación final en la evaluación, pues yo les subía 0,3 puntos, pero a cambio, claro, lo que tenían que hacer era hacer una pequeñita recensión de entre 600 y 800 palabras, una cara, una hoja y media, poco más, donde, bueno, pues expusiesen, resumiesen el libro que habían leído y expusiesen, pues, bueno, una valoración crítica y, bueno, y que yo les decía, y que nos recomendasen el libro al resto del grupo, el por qué consideraban que el grupo pues, podía ser interesante, pero una cosa muy cortita, ¿no? De entre 600 y 800 palabras. Y vamos a ver que en general no se llegaba a concretar esto. ¿Cuál es la modificación que yo puse en práctica? Incluir dentro de las actividades no revaluables, es decir, incluir la lectura ya dentro de la evaluación formal, incluir dentro de las actividades no revaluables la realización de una recensión sobre un libro a elegir dentro de un listado de libros. En ese sentido, esta recensión pues conformaría un 20% de la calificación final de la asignatura como actividad no revaluable, pero yo mantenía la posibilidad de que se realizasen, por supuesto, lecturas voluntarias dentro de la evaluación, incrementando una décima, 0,4, incrementando una décima esta calificación extra que yo les iba a otorgar si hacían estas pequeñas recensiones cortas que he comentado previamente. ¿Cuáles son los resultados que he obtenido? Pues fijaros, los tenéis aquí. ¿Veis? De este grupo, de estos tres grupos del pasado cuatrimestre, unos 170 alumnos activos, conseguí que 18 alumnos hiciesen lecturas voluntarias. Es decir, el ratio libros, lecturas voluntarias, libros por alumno activo fue de aproximadamente un 10%, que es un dato bastante sugerente, bastante interesante, si tenemos en cuenta que en el resto de grupos solo había conseguido que 9 alumnos hiciesen lecturas voluntarias, es decir, solo un 6%. 6%, 10%, estamos hablando de un incremento de aproximadamente el 66% en la lectura voluntaria. Pero más allá, si excluimos este grupo de relaciones internacionales, este que os había comentado previamente,
si excluimos este grupo de relaciones internacionales, que era un grupo estupendo, un grupo muy proactivo, muy aplicado, que hizo 7 lecturas. En este grupo, solo en este grupo se realizaron 7 lecturas voluntarias. Y en ese sentido, si excluimos esas 7 lecturas voluntarias, en realidad, a lo largo de todos los cursos académicos en los cuales yo había impartido la asignatura, solo conseguí que 2 personas realizasen lecturas voluntarias, es decir, un 2% del alumnado. De modo que, claro, haciendo una lectura del ratio libros, lecturas voluntarias por alumno activo, hablamos de que se ha multiplicado por 5 la lectura voluntaria. Y más allá de esta lectura voluntaria, estos 18 libros que he conseguido que leyesen los alumnos, aproximadamente un 60% eran de lecturas fuera del listado de libros que yo les proporcionaba, del listado de libros que yo les proporcionaba, lo cual redunda, insisto, pienso yo, en el éxito de la medida. En lo relativo a las calificaciones obtenidas, pues como podéis ver, aproximadamente se incrementaron entre 1,5 puntos y 2 puntos las calificaciones finales, debido a que, pues bueno, estas actividades no revaluables, donde el alumno está más cómodo, no es una prueba, no tiene los nervios de la prueba, puede dedicar más tiempo, pues las calificaciones suelen ser más elevadas que formalmente en una prueba, en un examen. Y podemos ver que bueno, las calificaciones se incrementaron sugerentemente. Y más allá, pues yo pensaba que como les había hecho trabajar más, me iban a penalizar en la valoración docente. Y bueno, pues como podéis ver, hubo una reducción de la valoración, pero es una reducción poco perceptible. Si bien me situaba ligerísimamente por encima de 4/5, que pienso que es una valoración bastante interesante, pues se redujo por debajo de 4, pero prácticamente cercana al 4. En consecuencia, no hubo una penalización por parte del alumnado, o al menos una penalización que yo considere que sea importante en lo relativo al haberles hecho trabajar mucho más. De modo que, y ya para concluir, pues yo pienso que la medida pues sí ha sido un éxito, y la lectura obligatoria ha funcionado como revulsivo para la lectura voluntaria. Pero más allá, el hecho de haberles obligado a leer ha fomentado que todo este conjunto de alumnos, alumnas que son muy proactivas, que son alumnos y alumnas críticas, que tienen su propia opinión del contexto que les está tocando vivir, y que se pueden manejar para buscar sus lecturas propias en función de sus intereses, ha fomentado mucho que estas personas se animasen a leer fuera del listado de lecturas. Pero por otro lado, pues el facilitarles ese listado de lecturas pues ha ocasionado que los alumnos y alumnas que son menos proactivos, son más pasivos, están esperando siempre que seamos nosotros y nosotras los que les recomendemos el libro, les digamos concretamente qué libros se tienen que leer. Pues el disponer de un listado de libros que debían elegir para realizar la recensión, pues ha facilitado que esta parte del alumnado tuviese una referencia. Y de hecho, de estas lecturas voluntarias, pues aproximadamente un 40% ha sido lecturas de un segundo libro de este listado que yo les proporcionaba. Pero más allá, el haber realizado la recensión, y en su caso el haber realizado lecturas voluntarias, les ha ayudado mucho con la otra actividad no revaluable, que era un análisis crítico de la economía mundial. Y de hecho, todos los alumnos, todas las alumnas han citado los libros que habían leído en sus comentarios, y han citado otros libros. Los chicos, chicas que habían realizado sus lecturas voluntarias, pues han citado los libros que también habían leído. En consecuencia, pues pienso que les ha ayudado a tener una perspectiva más amplia, una realidad académica concreta de mayor rigor que la que se puede tener si se tiene acceso solamente a los medios de comunicación, a las redes sociales, etcétera. Y yo en general pienso que ha sido una medida pues exitosa en el objetivo que yo tenía, que era el de fomento de la lectura voluntaria. En consecuencia, bueno, pues poco más. Ya si es necesario concretar alguna cuestión, pues bueno, queda a vuestra disposición en el debate, ya pues con la cámara encendida, y yo espero que con el ojo en mejores condiciones. Y bueno, de nuevo disculparme por no mostrar pues la imagen, y bueno, pues queda a vuestra disposición para cualquier cuestión que me queráis transmitir. Un cordial saludo.